Bienvenidos a Crímenes sin veredicto. La oscuridad de una sala de cine es un refugio, es un lugar diseñado para desconectar, para soñar, para sentirse seguro bajo el parpadeo de una proyección. Pero el 14 de agosto de 1998, en el corazón de Madrid, esa oscuridad se convirtió en el escenario de uno de los casos más desconcertantes y dolorosos de la crónica negra española. Esta es la historia de Sofía Valdés, una niña de 8 años que cruzó las puertas batientes de la Sala 3 del histórico Cine Capitol en la Gran Vía y literalmente dejó de existir. Aquel viernes de verano, Madrid se derretía bajo una ola de calor de 40 grados. El cine era el único escape. Sofía había ido con su hermano mayor, Marcos Valdés, de 16 años. Era un premio por sus buenas notas, una tarde de aire acondicionado, palomitas y el estreno de la película de animación del momento. Marcos, un adolescente responsable que adoraba a su hermana pequeña, eligió asientos en la fila 8, justo en el centro. Tenían la vista perfecta. La proyección comenzó a las 17:30. La sala estaba llena con unas 200 personas, en su mayoría familias y grupos de adolescentes. Todo transcurría con la normalidad de una tarde de ocio. Pero a las 18:45, cuando la película se acercaba a su clímax, Sofía le susurró a su hermano que necesitaba ir al baño. Marcos, absorto en la pantalla, dudó un segundo. Miró hacia el pasillo lateral. El baño estaba a menos de 20 metros, dentro del mismo vestíbulo de la Sala 3, sin necesidad de salir al hall principal del cine. «Ve rápido y vuelve corriendo», le dijo Marcos. Vio cómo la pequeña figura de Sofía, con su vestido amarillo de verano y sus sandalias blancas, bajaba los escalones del pasillo iluminado por las luces de guía. La vio empujar la puerta batiente hacia el vestíbulo de los baños. Esa fue la última vez que Marcos, o cualquier otra persona, vio a Sofía Valdés. Pasaron 10 minutos, luego 15. La película terminó a las 19:05. Las luces de la sala se encendieron, rompiendo el hechizo del cine. La gente comenzó a levantarse, estirándose, comentando el final. Marcos, con un nudo repentino en el estómago, se quedó sentado, mirando hacia la puerta por la que su hermana debía haber regresado. El flujo de gente salía, pero Sofía no entraba. El pánico es una reacción lenta que se acelera de golpe. Marcos corrió hacia los baños. Entró en el de mujeres, ignorando las miradas de sorpresa de 2 señoras que se lavaban las manos. ¡Sofía!, gritó. Revisó los 3 cubículos. Estaban vacíos. Salió al pasillo del vestíbulo. Nada. Corrió hacia la entrada principal de la sala, donde el acomodador, un hombre mayor llamado Tomás, recogía las entradas para la siguiente sesión. ¿Ha visto a una niña de vestido amarillo?, preguntó Marcos con la voz quebrada. Tomás negó con la cabeza. Él había estado en su puesto todo el tiempo. Nadie había salido de la Sala 3 durante la proyección, excepto un par de adultos que fueron a fumar y volvieron. Según el acomodador, ninguna niña había cruzado el umbral hacia la calle. En cuestión de minutos, la seguridad del Cine Capitol bloqueó las salidas. La policía de Madrid llegó a las 19:30, cerrando la Gran Vía. El cine se convirtió en una jaula. Sofía había entrado al baño, pero no estaba allí, no estaba en la sala, no estaba en la calle. La policía registró cada rincón del edificio, desde la sala de proyección hasta los sótanos de mantenimiento. La conclusión inicial del inspector a cargo, Luis Montero, fue imposible de procesar. Sofía Valdés se había evaporado en un espacio cerrado, vigilado y lleno de testigos, en un lapso de 15 minutos. A las 20:00 horas, el Cine Capitol era una fortaleza sellada. El inspector Luis Montero ordenó que nadie saliera del edificio, pero la realidad era que el público de la sesión de las 17:30 ya se había dispersado en la multitud de la Gran Vía antes de que llegaran las patrullas. Los únicos que quedaban eran el personal del cine,
El hermano devastado, Marcos, y los padres de Sofía, Carlos y Elena Valdés, que acababan de llegar tras recibir la llamada más aterradora de sus vidas. Montero se centró en la física del lugar. El vestíbulo de los baños de la sala 3 era, teóricamente, un callejón sin salida. La policía técnica inspeccionó los baños de mujeres centímetro a centímetro. No había ventanas. Los conductos de ventilación eran de apenas 20 centímetros de ancho, imposibles para que pasara una niña de 8 años. Los inodoros y las papeleras fueron revisados en busca de ropa o notas. Nada. El lugar estaba aséptico, oliendo a lejía y lavanda barata. Si Sofía no estaba en el baño y no había vuelto a la sala, solo quedaba una opción lógica: el pasillo. Pero el acomodador Tomás, un empleado con 30 años de servicio en el Capitol, juraba por su vida que no se había movido de la puerta principal. «Yo veo todo, inspector», repetía, temblando. «Nadie salió, ni una niña, ni un adulto con un bulto». Fue entonces cuando Montero pidió los planos arquitectónicos del edificio, construido en la década de 1930. El Cine Capitol es un laberinto de Art Deco, con pasillos de servicio diseñados para que el personal se mueva sin ser visto. Al examinar la pared lateral del pasillo que conectaba la sala 3 con los baños, Montero notó una irregularidad en el panelado de madera oscura. Detrás de un pesado cortinaje de terciopelo rojo, que parecía meramente decorativo, había una puerta de emergencia antigua. Esta puerta daba acceso directo a un callejón trasero, la calle de los Mostenses, una zona de carga y descarga oscura y poco transitada. Según el gerente del cine, esa puerta debía estar conectada a una alarma silenciosa que alertaba a la cabina de proyección si se abría. Montero se acercó a la puerta. La barra antipánico estaba intacta, pero al inspeccionar el marco, encontró el primer indicio de criminalidad. El sensor magnético de la alarma había sido puenteado con un trozo de cinta aislante negra. Alguien había manipulado la puerta antes de la función para que pudiera abrirse sin hacer ruido y sin alertar a nadie. El descubrimiento cambió la naturaleza del caso en un segundo. Sofía no se había perdido. No había sufrido un accidente. Sofía había sido extraída del cine. El secuestrador no necesitaba salir por la puerta principal frente al acomodador. Simplemente esperó en el pasillo, interceptó a la niña en los pocos metros entre la sala y el baño y la sacó por la salida de emergencia hacia la noche de Madrid en cuestión de segundos. La policía científica se desplegó en el callejón de los Mostenses. Buscaron huellas de neumáticos, colillas de cigarrillos, cualquier cosa. Encontraron una marca reciente de frenada de un vehículo que había salido a gran velocidad y justo debajo de la puerta de emergencia, un objeto pequeño y brillante que reflejaba la luz de las linternas. Una horquilla de pelo con una mariposa rosa, idéntica a la que Elena Valdés describió que llevaba su hija esa tarde. La confirmación fue devastadora. Sofía había estado allí. La habían sacado del edificio. Pero lo que más inquietaba al inspector Montero no era la huida, sino la planificación. Para colocar esa cinta aislante en el sensor, el secuestrador tenía que haber entrado al cine antes, o peor aún, trabajar allí. La investigación giró sus ojos hacia el personal del Cine Capitol. El inspector Luis Montero convirtió la oficina de gerencia del Cine Capitol en una sala de interrogatorios improvisada. 15 empleados fueron retenidos: taquilleros, limpiadores, proyeccionistas y el propio acomodador, Tomás. El ambiente era irrespirable, una mezcla de miedo y sospecha mutua. Si alguien había manipulado esa puerta de emergencia, esa persona estaba sentada en esa habitación o acababa de escapar. La policía científica se centró en la prueba física clave: el trozo de cinta aislante negra utilizado para anular el sensor magnético.
Era un trabajo chapucero pero efectivo, hecho con prisa. Los técnicos lograron levantar una huella dactilar parcial, no de la superficie exterior de la cinta, que estaba limpia, sino de la cara adhesiva, la que estaba pegada contra el sensor. El culpable había cometido un error milimétrico al presionar la cinta con el pulgar desnudo. Mientras el laboratorio procesaba la huella, Montero interrogó al personal sobre sus movimientos. Todos tenían coartadas verificables por sus compañeros, excepto uno. El proyeccionista de turno mencionó que su asistente, un hombre llamado Martín Garrido, había estado en el edificio esa tarde, aunque no le tocaba turno hasta la sesión de noche. Garrido, de 34 años, era un hombre taciturno que llevaba trabajando en el cine apenas 6 meses. Según el gerente, tenía acceso a las llaves maestras de mantenimiento y conocía los puntos ciegos del edificio mejor que nadie. Cuando la policía preguntó por Garrido, se dieron cuenta de que ya no estaba en el grupo de retenidos. Había salido por la puerta de personal 10 minutos antes de que la policía cerrara el perímetro, alegando que iba a comprar tabaco. No había regresado. Su taquilla en el vestuario de empleados fue forzada. Dentro encontraron una mochila con ropa de cambio, una navaja y, lo más condenatorio, un rollo de cinta aislante negra de uso industrial. El borde del rollo coincidía microscópicamente con el corte de la cinta encontrada en la puerta de emergencia. La huella en el adhesivo dio un resultado positivo en la base de datos criminal. Martín Garrido tenía antecedentes por robo con fuerza y acoso a menores en Ciudad, por ejemplo Valencia, antecedentes que la empresa de seguridad del cine había pasado por alto o ignorado. La imagen del secuestrador cobró forma. Un depredador oportunista que había preparado la trampa, esperando pacientemente en la oscuridad del pasillo de servicio a que una víctima vulnerable, cualquier niño solo, se separara de la manada. La policía emitió una orden de búsqueda y captura de máxima prioridad. Bloquearon las estaciones de tren de Atocha y Chamartín y las salidas por carretera de Madrid. El tiempo era el enemigo. Sofía llevaba desaparecida 3 horas. Las estadísticas dicen que en secuestros de menores, las primeras 4 horas son la diferencia entre la vida y la muerte. Montero sabía que Garrido no podía haber ido muy lejos con una niña que seguramente estaría aterrorizada o sedada. Necesitaba un lugar seguro, un escondite temporal dentro de la ciudad antes de intentar moverla. El análisis de las tarjetas de crédito de Garrido mostró un movimiento reciente, hecho 2 días antes. El alquiler de una pequeña furgoneta blanca en una agencia de Carabanchel, las cámaras de tráfico de la calle de los Mostenses, el callejón trasero del cine, fueron revisadas. A las 18:52, 7 minutos después de que Sofía saliera de la sala, una furgoneta blanca sin logotipos fue captada saliendo a toda velocidad del callejón, incorporándose al tráfico de la Plaza de España. La matrícula era visible. La cacería había comenzado. La matrícula de la furgoneta alquilada por Martín Garrido emitió una señal en el sistema de tráfico de la M30 a las 19:15, dirigiéndose hacia el sur, hacia los distritos industriales olvidados de Madrid. El inspector Luis Montero coordinó un despliegue masivo. Un helicóptero de la Policía Nacional localizó el vehículo 40 minutos después, estacionado frente a un taller mecánico abandonado en el polígono industrial de Villaverde Alto, una zona de naves vacías y calles mal iluminadas. El protocolo de rescate de rehenes se activó. Los GEO, Grupo Especial de Operaciones, rodearon el perímetro de la nave. No había tiempo para negociaciones. La prioridad era la vida de Sofía Valdés. A las 20:45, bajo una lluvia fina que empezaba a caer sobre Madrid, los agentes reventaron la puerta metálica del taller con explosivos controlados y entraron gritando. El interior era un caos de chatarra y aceite. En el centro,
Bajo la luz amarillenta de una bombilla colgante estaba la furgoneta blanca. El motor todavía estaba caliente, el metal crujía al enfriarse. Al fondo de la nave, una figura intentó correr hacia una puerta trasera, pero fue placada brutalmente por dos agentes. Era Martín Garrido. Llevaba la ropa manchada de grasa y tierra, y en sus manos tenía una botella de lejía industrial. Montero corrió hacia la furgoneta. La puerta trasera estaba abierta de par en par. El interior estaba vacío, pero el olor a lejía era sofocante. Garrido había estado intentando limpiar el suelo de carga. Los técnicos forenses iluminaron el interior con luces ultravioleta y la reacción fue inmediata. Una mancha luminiscente en la esquina derecha indicaba la presencia de fluidos biológicos recientes. Había habido alguien allí. ¿Dónde está la niña?, gritó Montero, agarrando a Garrido por el cuello de la camisa. El secuestrador, con la cara aplastada contra el cemento, solo sonrió con una mueca desafiante y soltó tres palabras que helaron la sangre de los presentes. Ya no importa. La policía registró la nave centímetro a centímetro. En un rincón oscuro, detrás de una pila de neumáticos viejos, encontraron un bidón metálico oxidado donde algo había sido quemado recientemente. Entre las cenizas todavía humeantes, recuperaron un fragmento de tela amarilla chamuscada y una pequeña sandalia blanca, medio derretida por el fuego. Eran la ropa y el calzado de Sofía. La evidencia era circunstancial, pero aterradora. Garrido la había tenido. La había transportado hasta allí. La había desnudado y había intentado destruir su ropa, pero el cuerpo de Sofía no estaba en la nave, no estaba en la furgoneta, no estaba en los alrededores del polígono. El interrogatorio in situ fue inútil. Garrido se encerró en un mutismo absoluto, invocando su derecho a un abogado con una frialdad psicopática. Montero se dio cuenta de que estaban ante un escenario de pesadilla. Garrido había tenido una ventana de casi 2 horas entre la salida del cine y la llegada de la policía al taller. En ese tiempo podría haber hecho cualquier cosa. Podría haberla entregado a un tercero. Podría haberla enterrado en cualquier descampado de los 100 kilómetros a la redonda. O, la posibilidad más oscura, podría haberla ocultado en un lugar que la policía ya había revisado, pero no con la suficiente atención. La detención de Garrido, que debería haber sido un triunfo, se sintió como una derrota. Tenían al monstruo, tenían la ropa de la víctima, pero la niña seguía siendo un fantasma. Y mientras la noche caía sobre Villaverde, Montero ordenó traer perros de rastreo de cadáveres, temiendo que la búsqueda de rescate se hubiera convertido ya en una búsqueda de recuperación. El traslado de Martín Garrido a la comisaría de Moratalaz se realizó bajo un silencio sepulcral. En la sala de interrogatorios, el inspector Luis Montero se enfrentó a una pared de hormigón humano. Garrido no era un criminal común que se quebraría bajo presión. Mostraba los rasgos de un depredador organizado que disfrutaba del control. Sabía que cada minuto que pasaba callado aumentaba la angustia de los padres de Sofía y disminuía las probabilidades de hallarla con vida. Se sentó en la silla de metal, con la mirada fija en un punto muerto de la pared, negándose incluso a beber agua. Mientras Montero libraba una batalla psicológica estéril, los técnicos de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEF, desmontaban la furgoneta alquilada pieza por pieza. El análisis del navegador GPS integrado en el salpicadero, un modelo antiguo pero funcional, reveló el historial de movimientos de las últimas 3 horas. La furgoneta no había ido directamente del cine al taller de Villaverde. Había hecho una parada intermedia. El registro digital mostraba que el vehículo se había detenido durante 12 minutos en un camino de tierra accesible desde la carretera M607, cerca del Monte de El Pardo.
una vasta zona boscosa al norte de Madrid. La hora de la parada, 19:45, justo en la ventana de tiempo crítica. La operación de búsqueda se redirigió de inmediato. Cientos de agentes, voluntarios de protección civil y unidades caninas fueron desplegados en el sector marcado por el GPS. Era noche cerrada. Los focos de los helicópteros barrían el bosque, proyectando sombras largas y fantasmales entre los árboles. Los padres de Sofía, Carlos y Elena fueron llevados al puesto de mando avanzado, aferrados a la esperanza de que su hija hubiera sido abandonada allí, asustada pero viva. Los perros de rastreo se volvieron locos cerca de un antiguo pozo de agua, tapado con tablones podridos. Los bomberos descendieron con equipos de respiración. El corazón de todos los presentes se detuvo cuando sacaron un objeto del fondo, una mochila escolar pequeña de color rosa. Elena Valdés se derrumbó al reconocerla. Era la mochila que Sofía llevaba al cine, donde guardaba sus dulces y una chaqueta. Pero el pozo estaba vacío de restos humanos. La mochila había sido arrojada allí para despistar o para deshacerse de evidencia, pero Sofía no estaba. El rastro de olor se terminaba abruptamente en el borde del camino, lo que sugería que la niña había sido subida a otro vehículo o que Garrido había realizado una maniobra de contravigilancia que los perros no podían seguir. De vuelta en la comisaría, Montero colocó la mochila mojada sobre la mesa frente a Garrido. Por primera vez, la expresión del secuestrador cambió. Hubo un destello de ira, no de remordimiento. Murmuró algo casi inaudible. Montero se inclinó. Garrido susurró: «Ella no era para mí». Esa frase cambió todo el paradigma de la investigación. Ella no era para mí. La implicación era devastadora. Garrido no era un asesino solitario que actuaba por impulso sexual o sádico. Era un recolector, un intermediario. La teoría del secuestro oportunista se derrumbó para dar paso a la posibilidad de una red de tráfico de menores que operaba bajo demanda. Garrido había cazado a la niña en el cine, la había neutralizado y la había entregado a un tercer actor en ese camino oscuro de El Pardo durante los 12 minutos que la furgoneta estuvo parada. Si esto era cierto, Sofía ya no estaba en Madrid. Podía estar en camino a cualquier puerto, frontera o finca privada de Europa. La investigación local se convirtió instantáneamente en una alerta internacional de Interpol. Pero sin el nombre del receptor, sin la matrícula del segundo vehículo, la policía estaba persiguiendo fantasmas. Garrido volvió a su silencio, sabiendo que su mercancía ya estaba lejos de su alcance y que él era el único eslabón que la policía tenía, un eslabón que se negaba a romperse. El juicio contra Martín Garrido se celebró 2 años después, en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso marcado por la frustración. La Fiscalía presentó una montaña de pruebas forenses: la cinta aislante, la huella dactilar, el registro del GPS y los restos de ropa quemada en el taller. Sin embargo, faltaba la pieza central del rompecabezas: el cuerpo de Sofía Valdés. Garrido fue condenado a 22 años de prisión por detención ilegal y secuestro agravado. Durante la lectura de la sentencia, se mantuvo impasible, mirando a los padres de Sofía, Carlos y Elena, con la misma frialdad con la que había pronunciado sus únicas palabras en la comisaría. Nunca reveló el nombre del contacto en El Pardo. Nunca dijo quién conducía el segundo vehículo. Se llevó el destino de la niña a su celda en la prisión de Soto del Real, donde murió 6 años más tarde en una pelea de reclusos, sellando el archivo con sangre y silencio. Para la familia Valdés, la condena no fue justicia, fue una tortura burocrática. Sin un cuerpo que enterrar y sin la certeza de la muerte, se vieron condenados a vivir en el limbo de la esperanza.
La teoría de la red de tráfico implica una posibilidad tan dolorosa como la muerte, que Sofía siga viva, crecida bajo otra identidad, en otro país, sin memoria de su tarde en el cine o de su hermano Marcos, quien nunca dejó de culparse por haberle permitido ir sola al baño. El caso del Cine Capitol cambió para siempre la percepción de seguridad en España. Los protocolos de vigilancia en espacios de ocio se endurecieron. Se instalaron cámaras en los pasillos de servicio y las salidas de emergencia de cines y teatros se conectaron a sistemas centrales que no podían ser puenteados con un simple trozo de cinta. La ley del menor se revisó para endurecer las penas contra los intermediarios en secuestros, pero ninguna ley pudo llenar el asiento vacío en la fila 8. Hoy, el expediente de Sofía Valdés sigue técnicamente abierto en las bases de datos de Interpol como una alerta amarilla, persona desaparecida. Los investigadores de Casos Fríos revisan periódicamente las redes de adopción ilegal desmanteladas en Europa del Este y América Latina, buscando un rostro que coincida con las proyecciones de edad de Sofía. Hasta la fecha, no ha habido ninguna coincidencia positiva. Este caso es el recordatorio brutal de que el mal no siempre se esconde en la oscuridad de un callejón. A veces, espera pacientemente detrás de una puerta de emergencia en un lugar lleno de risas y familias. Martín Garrido fue el monstruo que atrapamos, pero el verdadero arquitecto, el comprador en la sombra, sigue libre, protegido por el anonimato que el dinero puede comprar. Si este caso le ha hecho cuestionar la seguridad de los lugares que frecuenta, o si tiene alguna teoría sobre el destino final de Sofía, por favor, déjenos su veredicto en los comentarios. ¿Fue un encargo específico o una trágica oportunidad de mercado? Suscríbase a Crímenes sin Veredicto y active la campana. Seguiremos iluminando las sombras donde la justicia no llega. Soy la voz de los archivos cerrados. Hasta la próxima investigación.